La cámara del Consejo Galáctico, una vasta cúpula de obsidiana suspendida sobre la capital del dominio Cenar, pulsaba con el resplandor ambiental de 1000 flujos de datos. Proyecciones holográficas del universo conocido parpadeaban alrededor de la sala. Cada sistema estelar, marcado con diferentes niveles de análisis de amenazas, en el centro de todo, se alzaba sobre sus asesores el alto canciller Xus. Sus 6 ojos se entrecerraban mientras examinaba el informe de inteligencia más reciente. Allí, en nítidas líneas rojas, se encontraba la innegable verdad: la humanidad se estaba expandiendo. Se estaban adaptando. Xus había vivido muchos conflictos, pero ninguno había sido tan exasperante. Las especies inferiores habían sido absorbidas por el dominio con mínima resistencia, cayendo ante tácticas y tecnologías superiores, pero la humanidad, temeraria y lógica, había desafiado todas las expectativas. Eran primitivos en algunos aspectos, brillantes en otros. Inquietantemente impredecibles cada vez que el dominio atacaba, los humanos encontraban la manera de cambiar las tornas, riéndose durante la carnicería como si la guerra fuera un juego elaborado. Los habían etiquetado como una especie de clase C, considerada demasiado subdesarrollada para representar una amenaza real. Esa evaluación estaba resultando catastrófica. Los informes de su tenacidad llenaban los bancos de datos del Consejo. Flotas que deberían haberse derrumbado contraatacaron con estrategias improvisadas que ningún estratega intentaría, pero que de alguna manera funcionaban. Pequeñas colonias que se esperaba que se rindieran se convirtieron en trampas mortales donde incluso los mejores guerreros del dominio desaparecían. Transmisiones llenas de pánico, gritos, con una frecuencia inquietante, el sonido de música humana de fondo. Braxis apretó un puño con garras. Ya era suficiente. El consejo murmuró entre ellos mientras el canciller levantaba una mano para silenciarlos. Al instante hemos perdido suficiente tiempo con esta especie veloz. Su naturaleza errática los hace inmunes a las tácticas convencionales. Necesitamos un golpe preciso. No más combates prolongados. No más batallas de desgaste. Sus mandíbulas chasquearon con satisfacción al girarse hacia las figuras más temibles de la cámara, los segadores del vacío. Se mantenían apartados de los políticos y comandantes militares, exudando un aura de letalidad controlada. A diferencia de las fuerzas regulares de los dominios, los segadores eran una unidad de élite multiespecie. Fría y imparable. Los asesinos más letales de la galaxia se unieron para eliminar las amenazas antes de que pudieran convertirse en verdaderos peligros. Drox, un imponente depredador de 60 años con armadura fusionada directamente en su carne, hizo una ligera reverencia. «Deseas que los campeones de la humanidad caigan». Consideralo hecho. Su voz era un susurro cerrado, una promesa. De devastación junto a él, el francotirador reptiliano chasqueó su lengua bífida con diversión. Quizás esto finalmente sea un desafío. Su especie, los varas, se enorgullecían de su paciencia y precisión. El especialista en combate cuerpo a cuerpo armado con antebrazos simplemente flexionó sus garras, exudando una amenaza silenciosa. El estratega cibernético interactuó con la computadora central de los dominios. Sus implantes neuronales ya calculaban probabilidades. «He realizado 5000 simulaciones», murmuró, «ninguno a favor de la humanidad». La mandíbula de Rus se extendió en algo parecido a una sonrisa y luego salió. Segadores vacíos en este problema humano antes de que se convierta en una catástrofe. Dinoxeres. Al volante, no le inmutó en absoluto la temperatura. El sudor que se acumulaba bajo su chaqueta de cuero era simplemente otro inconveniente como los impuestos o el café lento. Recargas Jack Wild Bill Bronson. Había visto cosas peores. Se ajustó las gafas de aviador. Con un movimiento casual de los dedos. Dando una larga calada al cigarrillo. Colgando de su labio, la radio crepitó. Entre estaciones antes de establecerse en una vieja balada de rock, del tipo que le hacía sentir nostalgia de una época en la que los héroes de acción tenían frases ingeniosas y las explosiones eran una forma de arte. Un grueso expediente estaba en el asiento del pasajero lleno de informes de inteligencia clasificados, imágenes satelitales. Y una nota de aspecto bastante urgente de alguien de alto rango en el Pentágono. Jack. Le echó un vistazo una vez, absorbió los detalles importantes e ignoró rápidamente. El resto, alienígenas, asesinos, máxima prioridad. Amenaza habitual. El jueves, Jack no era la primera opción del gobierno para situaciones. Como esta. Demonios, ni siquiera era su 10º. Pero después de pasar por sus mejores equipos de operaciones encubiertas,
sus mejores agentes encubiertos e incluso un par de programas experimentales de IA. Resultó que lo que la situación realmente necesitaba no era delicadeza, no era una estrategia cuidadosa, sino un tipo como él, el tipo de persona que había sobrevivido a 2 décadas de guerra, 6 traiciones y un divorcio particularmente desagradable, el tipo de persona que una vez había improvisado un plan de escape con un rollo de cinta adhesiva, una caja de cerveza y puro rencor. Así que cuando los que mandaban preguntaron qué hacíamos con estos asesinos, alguien en algún lugar suspiró y dijo que se llamaba Jack. Los archivos le habían dado un resumen de los asesinos alienígenas de sus oponentes con todos los mejores juguetes que tenían. Sistemas de objetivos avanzados, campos de camuflaje y motor de armas biológicas. Predilecto para asesinatos de precisión, Jack tenía una escopeta ligera, un cuchillo Bowie y ninguna paciencia para los escuadrones de asalto intergalácticos. Su Mustang rugía por la carretera mientras él tiraba su cigarrillo por la ventana. El desierto se extendía vasto y vacío, pero Jack presentía que si fuera un asesino alienígena buscando caer en la Tierra sin ser detectado, elegiría un lugar tranquilo y remoto, lo que significaba que se dirigía directamente a las infames carreteras secundarias de Nevada. El 51 no era solo un mito, lo sabía de primera mano, y si estos segadores del vacío creían que podían colarse en la Tierra sin que nadie se diera cuenta. Bueno, Jack sonrió, metió la mano en la guantera y sacó una petaca medio vacía. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Drock se agazapó en las sombras, con su visión mejorada escaneando el terreno árido. Habían aterrizado precisamente donde la inteligencia del dominio. Instruyó un tramo de desierto sin vida que debería haber sido perfecto para la infiltración, pero estaba lleno de caos a su izquierda. Scarba fue inmovilizado contra una roca por un borracho entusiasta que no paraba de gritar sobre experimentos gubernamentales y exigiendo ver su nave espacial. A Kerr no le había ido mucho mejor. Un grupo de humanos vestidos de cuero lo confundió con un cosplayer y ahora intentaban que posara para fotos. VCK, el más reservado del grupo, se vio obligado a desplegar contramedidas no letales cuando una anciana lo atacó con una escoba murmurando sobre malditos hombres lagarto robando trabajos. Drox había anticipado muchos desafíos. No había anticipado esto. Y entonces, como para confirmar que el universo tenía un sentido del humor retorcido, el viento trajo un sonido hacia ellos. Algo antinatural, algo profundamente inquietante. Un riff de guitarra. Drox se giró justo a tiempo para ver. Pharaoh's Crest. Sobre una loma, polvo ondeando la estela del vehículo, un coche, no, un muscle car, su chasis pulido captaba la luz de la luna, se deslizaba por la carretera como si las leyes de la física fueran meras sugerencias, un motor rugiendo desafiando el sentido común. Al volante, un hombre con gafas de aviador, un cigarrillo colgando de sus labios, su rostro marcado con la confianza que solo se obtiene al sobrevivir a cosas que nadie debería. El humano detuvo el coche, saliendo con un movimiento lento y deliberado, su chaqueta de cuero apenas se vio afectada por el viento, tiró el cigarrillo a un lado, exhalando humo como un pistolero curtido la batalla entrando en un duelo, luego metió la mano en su chaqueta y sacó una petaca, tomó un sorbo y sonrió. Bueno, dijo arrastrando las palabras. Deben estar perdidos, el vacío, los gritos tensos, Jack. Brownsen hizo crujir sus nudillos. Esto va a ser divertido. El aire del desierto latía con tensión, del tipo que se asentaba espeso en los pulmones, pesado, con una violencia tácita. Jack Brownsen, un hombre que había pasado la mayor parte de su vida en zonas de guerra, podía olerlo. La anticipación de una pelea se aferraba a los 4 asesinos alienígenas como una segunda piel. Sus movimientos, medidos y depredadores, lo había visto antes en enemigos humanos, en hombres que creían tener la sartén por el mango, hasta que se dieron cuenta de que no la tenían, hasta que se dieron cuenta de que estaban luchando contra él. Una ráfaga de viento levantó el polvo entre ellos. El silencio se prolongó lo suficiente como para ser peligroso. Jack tomó otro trago de su petaca y se limpió la boca con el dorso de la mano, dándoles una lenta mirada evaluadora. Había luchado contra mucha gente en su vida, pero esto era nuevo para diferentes especies, cada una con su propio tipo de letalidad, y lo observaban como si fuera nada que ver con que fuera uno vaca a eliminar en lugar de un oponente a temer. Jack sonrió con suficiencia. Le encantaba que lo subestimaran. El líder, una bestia imponente con 6 ojos y armadura fusionada directamente en su carne, finalmente habló. Su voz era baja, entrecortada y llena de algo que sonaba mucho a desdén. ¿Eres lo mejor que este planeta tiene para ofrecer? Jack exhaló por la nariz, divertido. No, dijo, guardando el frasco. Solo el más interesante, el insectoide, el que tiene 4 brazos y un exoesqueleto tembloroso. Se erizó ante eso. Te superan en número, humano.
Tus armas son primitivas. Tu biología es débil, y sin embargo, actúas como si tuvieras una ventaja. Jack ladeó la cabeza, considerando eso. vs. Ese es el problema con ustedes. Dijo, miras a los humanos y todo lo que ves es carne blanda y malos hábitos. Nos ves bebiendo, fumando, peleando por estupideces. Y piensas, son simples criaturas, pero lo que no ves, lo que nunca ves, es la maldad, la parte de nosotros que sobrevive a pesar de las adversidades, no por un don genético, sino porque nos negamos a morir. Metió la mano en su chaqueta y sacó un paquete de cigarrillos abollado. Sacó uno y lo dejó colgando entre sus labios mientras encendía una cerilla contra el capó de su coche. La llama parpadeó, proyectando sombras nítidas en su rostro. Viniste aquí esperando matar humanos, dijo al encender el cigarrillo. No te detuviste a preguntarte qué pasa cuando los humanos deciden matarte. El líder, Drox, inhaló lentamente. Con una expresión indescifrable, cambió ligeramente de postura y esa fue toda la advertencia que recibió Jack. El primer disparo vino del francotirador reptil. Un movimiento borroso desde una rieline. Jack ni siquiera se dio cuenta del instante en que vio el destello del cañón. Ya se movía, lanzándose tras el Mustang cuando el disparo atravesó el espacio donde había estado su cabeza. La ventana del coche explotó. El cristal saltó por la arena, pero Jack no se inmutó. Había estado en peores situaciones. Se giró de lado, desenfundó su pistola y disparó un tiro en dirección al francotirador, no para impactar, sino para interrumpir. Un segundo después, estaba de pie y corriendo, agachándose tras un grupo de rocas mientras otra explosión quemaba el aire tras él. Scarba, el francotirador, siseó frustrado. Es rápido. Está perdiendo tiempo. Gruñó. Lo hizo salir. Eso fue todo lo que el insectoide necesitó oír. Kerr salió disparado hacia adelante con una velocidad aterradora. Flexionó los antebrazos mientras se preparaba para descuartizar a Jack. Jack apenas tuvo tiempo de registrar el movimiento antes de que Kerr lo alcanzara. Sus garras brillaban a la luz de la luna. Jack giró desmayado a la izquierda antes de arrodillarse y levantar su escopeta. En un movimiento fluido, la explosión impactó a Caser Square en el pecho, haciéndolo resbalar hacia atrás con un grito de dolor. Cayó al suelo. Su exoesqueleto se agrietó, pero no se rompió. Jack metió otra bala en la recámara y exhaló. Murmuró. Pensé que... preguntó. Kerr dejó escapar un chirrido agudo que podría haber sido una risa. ¿Crees que tus juguetes pueden matarme? Sonrió. No, luego metió la mano en su bolsillo y sacó una bengala. La golpeó contra su bota. La luz roja. Iluminando la noche con un resplandor infernal, pero creo que el fuego servirá. Con un movimiento de muñeca, lanzó la bengala girando por el aire. La bengala aterrizó justo en la parte agrietada del caparazón de Kerr. El efecto fue inmediato. Caser emitió un chillido impío mientras las llamas químicas lamían sus entrañas, agitándose salvajemente en un intento desesperado por desalojarlas. Jack no perdió el tiempo observando. Tomó su rifle del coche y se movió sabiendo que los demás no se quedarían de brazos cruzados. VCK, el estratega cibernético, ya había adaptado sus extremidades mejoradas con nanotecnología. Se movió más rápido de lo que Jack esperaba y antes de que pudiera reaccionar, una bala de pulso se estrelló contra su costado, dejándolo caer de bruces. Gritó en protesta, con la vista borrosa. Durante medio segundo de más, apenas logró rodar cuando otro disparo rompió la roca junto a su cabeza. Una anomalía. VCK dijo avanzando con paso firme. Sus armas brillaban. No deberías haber durado tanto. Jack tosió y se puso de pie. ¡Ay! Ring curvó los labios. Sí, dijo, me pasa eso a menudo. Entonces agarró un puñado de arena y lo arrojó. VCK se estremeció solo una fracción de segundo, pero eso fue todo lo que Jack necesitó. Se lanzó hacia adelante, clavando su cuchillo en el lado alienígena justo entre las placas de su armadura reforzada. VCK SE Tumbaleo. Las articulaciones mecánicas se quebraron en protesta. Jack giró la hoja, sintió que algo importante cedía y la arrancó de un tirón. Billet colapso. Sus sistemas fallaron. Su óptica brillante parpadeó con incredulidad. Drox lo observó todo con frío cálculo. Uno por uno, los mejores asesinos de la galaxia habían caído no ante una fuerza militar ni ante un número superior, sino ante un solo hombre con demasiada confianza y... Negativa a morir. Jack se crujió el cuello y apuntó con su escopeta al último enemigo que quedaba. Ya sabes,
Dijo conversacionalmente, creo. Esta es la parte donde te das cuenta de que cometiste un error. Drox exhaló lentamente. No eres como ningún humano que haya conocido. Jack sonrió. Sí, bueno, elegiste al equivocado. Hubo un instante de silencio. Entonces, con deliberado cuidado, Drox dejó caer su arma. Jack entrecerró los ojos. Eso es todo. No es una última batalla, no es un monólogo dramático. Drox ladio la cabeza. La supervivencia es la ley suprema de mi especie. No luchamos batallas perdidas. Jack lo consideró y luego se encogió de hombros. De acuerdo. El alienígena se enderezó. El dominio se enterará de esto. Jack resopló. Cuento con ello. Entonces, sin decir una palabra más, Drox se giró y desapareció en la oscuridad. Jack dejó escapar un suspiro y se pasó una mano por el pelo. Estaba magullado, cortado y probablemente tenía un par de costillas rotas, pero él seguía en pie. El Mustang estaba destrozado. El desierto estaba lleno de cadáveres alienígenas y en algún lugar al otro lado de las estrellas, un dominio lleno de bastardos arrogantes estaba a punto de aprender lo que sucedía cuando te peleabas con la Tierra. Jack escupió sangre al suelo y buscó su frasco. «Malditos alienígenas», murmuró. «Nunca aprenden». Jack Brownsen se limpió la sangre de la boca y escupió en la arena, observando cómo los últimos segadores del vacío desaparecían en el horizonte. Drox había elegido la supervivencia sobre el orgullo, una elección poco común en la experiencia de Jack. La mayoría de los guerreros caían luchando contra su eje, reacios a aceptar la derrota, pero este asesino era lo suficientemente inteligente como para vivir otro día y difundir la palabra. Eso le venía de maravilla a Jack. Cuanto más temían estos bastardos alienígenas a la Tierra, más. Era menos probable que volvieran a intentarlo, pero aún no había terminado. El desierto se extendía en silencio a su alrededor. El único sonido era el metal enfriándose de su Mustang, ahora plagado de plasma, quemaduras y agujeros de bala. No era el primer coche que perdía en una pelea y no sería el último. Aún así, le enfurecía. Suspiró, girando los hombros para sacudirse los dolores y moretones. Sus costillas protestaron, pero las ignoró. Había estado en peor estado antes, generalmente después de una pelea en un bar con marines que no apreciaban su opinión sobre las películas de acción de los 80. Había un problema más urgente, Drox. Puede que se hubiera marchado, pero no todos los segadores estaban muertos. Jack pasó por encima del cuerpo tembloroso de Kerr, el insectoide, aún ardiendo por la bengala que metió en sus grietas. La cosa respiraba. Pero no mucho más. Jack se agachó golpeando su cuchillo contra su exoesqueleto. «¿Todavía conmigo, bicho?», preguntó. Kerr dejó escapar un chasquido sibilante. «No deberías existir». Jack sonrió. «Me lo dicen a menudo». Giró el cuchillo entre los dedos. «Ahora me encantaría sentarme aquí e intercambiar insultos, pero no estoy de humor para charlas, así que te preguntaré una vez, ¿dónde está tu francotirador?». Kerr hizo un débil intento de alcanzar una cuchilla oculta. Jack golpeó con su bota la articulación de la muñeca de la cosa, clavándola en la tierra. «Kerr chilló. Mal movimiento», dijo Jack, presionando más fuerte ahora. «Soy un hombre razonable, pero acabo de perder un coche en perfecto estado y empiezo a sentirme un poco irritable, así que te lo preguntaré de nuevo. ¿Dónde está tu francotirador?». Kerr se crispó. Sus mandíbulas apretaban la bufanda. «El acto no funciona». La señorita Jack levantó una ceja. «Ah, sí, entonces. Supongo que es una verdadera decepción». Esta noche no esperó una respuesta. Un francotirador como Scarp no habría corrido. Se habría reposicionado. Y solo había un lugar cercano que tenía sentido. Jack volvió la mirada hacia la línea de Rocky Ridge en la distancia, donde las sombras se extendían bajo el pálido resplandor de la luna. Un nido perfecto para un asesino con un rifle largo. Jack se quedó de pie, guardando su cuchillo en su funda. «Agradezco el chat». «Pero tengo que irme». Decker intentó hablar, pero Jack ya se estaba alejando. No tenía tiempo para hombres muertos. La subida a la cresta fue lenta y deliberada. Scarp fue muy paciente. Eso estaba claro. Un buen francotirador sabía cómo esperar, cómo dejar que el enemigo entrara en la zona de muerte sin saber que estaban muertos. Jack había lidiado con hombres así antes. El truco era pensar como ellos. Manteniéndose agachado, usando las sombras naturales para cubrirse, el viento aullaba sobre las rocas, enmascarando el sonido de sus botas sobre la grava.
Escudriñó el terreno en busca de movimiento. Los francotiradores no eran fantasmas, necesitaban un ángulo, una línea de visión, y justo al otro lado de un grupo de rocas, captó el destello de luz reflejada. Jack sonrió con suficiencia. Error da novato. Scarback estaba concentrado, bajando su rifle, probablemente escaneando el campo de batalla en busca del cuerpo de Jack. Todavía miraba en la dirección equivocada cuando Jack se deslizó detrás de él. Se supone que debes quitarte la mira al escanear a Jack, dijo Scarback levantando su pistola con indiferencia. Abrió la boca con los colmillos, en estado de shock. Jack disparó, la bala le dio en el hombro, tirándolo hacia atrás. De espaldas contra las rocas, el francotirador se recuperó rápidamente. Buscó un arma, pero Jack ya se estaba moviendo. Pateó el rifle. Salió de la cornisa y volvió a apuntar con su arma. Se supone que los francotiradores son inteligentes. Jack dijo, inclinando la cabeza. Se supone que debes saber cuándo has perdido. Scava Gruno, entre cerrando sus ojos reptilianos. No eres nada. Jack exhaló. Sí, sí. Lo he oído. Antes de apretar el gatillo, el cuerpo se desplomó sin vida. Jack enfundó su pistón y estiró los hombros. Eso solo dejaba un VCK. El bastardo cibor de Jack lo había herido en el Mustang, pero no estaba muerto. Eso significaba que se estaba lamiendo las heridas o planeando un contraataque. Jack regresó por la colina, con los instintos zumbando. No le gustaban los cabos sueltos. Los cabos sueltos tenían la costumbre de volver para atormentarte cuando llegaba al campo de batalla. VCK se había ido. Jack exhaló bruscamente, girando el cuello. Así es como iba a ser. Escaneo L. Dio vueltas buscando huellas. VCK estaba herido y los hombres heridos sangraban. Claro que había un rastro de gotas de fluido azul luminiscente que conducían a la vieja carretera. Jack siguió el camino, que se extendía vacío bajo las estrellas. El aire aún está cargado de polvo y humo. Jack pudo sentir el cambio, ese sutil cambio en la atmósfera que le decía que no estaba solo. Disminuyó el paso, escuchó la suave palabra de la cibernética. No dudó. Se agachó justo cuando un rayo de plasma quemó el aire donde había estado su cabeza. Rodó, desenfundando su pistola y disparando en dirección al disparo. VCK emergió de la oscuridad. Un brazo le brillaba en la cara. Retorcido de furia. No deberías estar vivo. Jack se encogió de hombros. Y sin embargo, aquí estoy. Reliquia se abalanzó. Jack se esquivó. Levantó su cuchillo. La hoja cortó el blindaje cibernético, levantando una lluvia de chispas. VCK blandió el arma. Pero Jack se agachó y le dio un puñetazo al alienígena. VCK se tambaleó pero no cayó. Jack sonrió. Ustedes, los chicos de metal, siempre son duros. VCK enseñó los dientes. Eres una anomalía, una imposibilidad estadística. Jack se rió. Amigo, solo soy un estadounidense. VCK cargó de nuevo, pero esta vez Jack estaba listo. Cambió su postura, preparándose mientras el veterinario se acercaba. Jack Gyro. Usando la fuerza del momento alienígena contra él. Se giró. Agarró el brazo dañado del cyborg y lo desgarró. VCK aulló cuando la extremidad se desgarró. Cables y tejido sintético se liberaron, estallando en una ráfaga de electricidad. Jack no perdió tiempo. Clavó su cuchillo directamente en la garganta de V. El alienígena se sacudió. Sus ojos brillantes parpadearon. Jack se mantuvo firme. Sin resentimientos. El cuerpo de V se estremeció y luego se quedó quieto. Jack dejó escapar un suspiro y retrocedió. Rodó los hombros, los brazos y las costillas. Latían, pero seguía de pie. Miró hacia abajo, a los últimos segadores del vacío, y entonces solo quedó uno. Drox Jack se giró hacia el horizonte, donde la noche se extendía infinita y silenciosa. El líder había huido. Jack sonrió, crujiendo sus nudillos. Bien, eso significaba que el juego aún no había terminado. El aire nocturno traía el aroma a metal quemado y sangre, un sombrío testimonio de la violencia que se había desatado en el desierto. Jack Brownsen exhaló lentamente, observando los últimos rescoldos de la batalla. Parpadear y morir en la arena. Los segadores del vacío estaban acabados. Todos excepto uno. Drox había huido. No era cobardía. Jack sabía que el asesino alienígena había calculado las probabilidades,
medido sus posibilidades e hizo el único movimiento que le daba un futuro. Pero Jack se había pasado la vida cazando fantasmas, y si Drox pensaba que podía desaparecer en la noche, estaba totalmente equivocado. Jack enfundó su pistola. Ignorando el dolor en sus costillas al pasar sobre los restos del estratega cibernético VCK, había sido un tipo duro, pero al final la dureza no significaba mucho cuando te enfrentabas a alguien que no tenía nada que perder. Jack había enterrado a muchos hombres que creían invencibles. Sin embargo, Drox era diferente. El alienígena no era solo un asesino, era un estratega. Había visto a Jack abrirse paso a través de su escuadrón como un carnicero rencoroso. Y en lugar de hacer una última resistencia, había optado por retirarse. Eso significaba algo, aún no había terminado. Jack escudriñó el oscuro horizonte, analizando mentalmente las posibilidades. Drox tenía dos opciones, escapar o reagruparse. No había forma de que regresara al dominio con las manos vacías. Necesitaba una victoria para compensar este desastre. Eso significaba que planeaba emboscar a Jack dirigiéndose a algún lugar para pedir refuerzos. Los labios de Jack se curvaron en una sonrisa. Bueno, si buscaba pelea, Jack estaba feliz de complacerlo. El rastro era lo suficientemente fácil como para seguirlo. Drox era rápido, pero Jack había pasado años rastreando hombres a través de selvas, montañas y zonas de guerra. Las sutiles perturbaciones en la arena, las tenues manchas de sangre azul. Drox estaba herido y eso significaba que dejaba migajas de pan, quisiera o no. Jack se movió rápidamente, agachándose, manteniendo sus sentidos alerta. Cada sombra podía ser una amenaza, cada roca una posible emboscada. La adrenalina no decaía, era un impulso intenso. No solo estaba cazando a un asesino, estaba cazando lo mejor que la galaxia tenía para ofrecer, y eso significaba que tenía que ser mejor. Un leve ruido más adelante. Jack se congeló. Sus instintos se encendieron. Sus dedos rozaron la empuñadura de su pistola. Listo para la acción, avanzó con cuidado hasta tener una visión clara de la escena. Drox estaba allí, agachado cerca de una pequeña nave elegante que estaba medio enterrada en la arena. Una cápsula de sigilo lo suficientemente pequeña como para evitar ser detectada, lo suficientemente rápida como para salir del planeta en segundos. El bastardo había estado planeando el fracaso. Jack sonrió. Bien, eso significaba que no esperaba lo que vendría después. Dio un paso adelante, dejando que el crujido de su bota sobre la grava anunciara su presencia. Drox se tensó, pero no se giró. Pensé que podrías venir, dijo. Su voz era mesurada, casi pensativa, pero no esperaba que te quedaras tan callado. Jack encogió los hombros. ¿Qué puedo decir? Me adapto. Drox finalmente giró sus 6 ojos, fijándose en Hax. No había miedo en ellos, solo la calma de un profesional que entendía lo que estaba en juego. Su armadura estaba dañada, sus armas agotadas. Pero seguía siendo peligroso. El tipo de peligro que no necesitaba una segunda oportunidad. Podrías dejarme ir, Drox. Dijo después de un instante, ya ganaste. Jack exhaló, sacudiendo la cabeza. VS. Ahí es donde no se consigue que los humanos ganen. No es suficiente. Nos gusta asegurarnos de que el otro sepa que perdió. Drox inclinó la cabeza. Me matarías por orgullo. Jack sonrió con suficiencia. No, te mato porque no me gustan los cabos sueltos. El asesino se movió primero. Más rápido de lo que Jack esperaba. Acortó la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Su mano con garras arremetió contra Jack. Se retorció a tiempo. Sintiendo el aire cambiar cuando el golpe falló su garganta por centímetros, contraatacó. Le dio un codazo en las costillas a Drox, pero el alienígena absorbió el golpe y contraatacó con un rodillazo bra en el costado de Jack. Un dolor visceral recorrió el costado de Jack, pero lo aguantó retorciéndose con impacto en lugar de combatirlo. Y Se tambaleó hacia atrás, respirando con dificultad. Drox. No solo era fuerte, era preciso. Cada movimiento estaba calculado y diseñado para matar. Efficientment. Jack sonrió, limpiándose la sangre del labio. No está mal. Drox no respondió. Se abalanzó de nuevo, esta vez apuntando bajo. Jack se anticipó. Sí dio un paso y le dio una patada brutal a la rodilla del asesino. Algo crujió y Dro tropezó, pero no cayó. Jack. No esperó. Se abalanzó hacia adelante, golpeando.
Con el puño la mandíbula del alienígena y luego, clavando su cuchillo en el costado de Drex. El asesino gruñó tambaleándose hacia atrás. Azul. La sangre goteaba sobre la arena. Jack limpió. El cuchilló y apuntó con su arma. ¿Acaso lo hace? Drox respiro hondo. Te subestime. Jack exhaló. Sí. Bueno, todos lo hacen. Los 6 ojos del asesino parpadearon y luego sonrió. Jack apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Drox se moviera, pero no atacó. Activó algo. La cápsula de sigilo rugió al cobrar vida. Sus sistemas parpadearon. Jack maldijo. Al darse cuenta demasiado tarde, Drox no había estado perdiendo el tiempo. Había estado esperando a que la nave se activara con un impulso. El asesino saltó hacia atrás, girando Madir. Cuando la escotilla de la nave se abrió, Jack disparó. Pero Drox ya estaba dentro de la puerta. El techo se cerró. Jack corrió hacia adelante, pero la cápsula ya se estaba elevando. Los motores se encendieron. Levantó su arma, bajó el cañón y luego dejó de disparar. No derribaría la nave, pero soltarla envió un mensaje. Jack observó cómo la cápsula se elevaba hacia el cielo. Desapareciendo en la noche, exhaló y encogió los hombros. El dominio se enteraría de esto, y cuando lo hicieran, no enviarían asesinos. La próxima vez enviarían ejércitos. Jack sonrió. Bien, déjenme. Ellos vienen.